Buenas noches. Vamos a tener hoy en profundidad un programa sí, especial, si se quiere, porque vamos a olvidarnos un poco de la coyuntura política, de las internas, de lo que pasa en la provincia de Santa Fe en uno y otro partido. Vamos a hablar con Juan Bautista Jofre, el Tata Jofre, que es en este momento el autor del momento. Con su libro El Escarmiento encabeza la lista de bestseller. Es un hombre muy interesante para dialogar, más allá de los libros que ha publicado, de una saga muy exitosa y muy interesante, porque ha participado de la vida política de este país en los últimos años. Entonces nos vamos a permitir charlar reposadamente con él. Se preguntarán ustedes qué ha pasado esta semana en la política santafesina. Confirmaciones. La primera, algo que dijimos acá hace ya mucho tiempo, está a punto de cerrarse el binomio presidencial, o al menos el binomio que intentará llegar a las presidenciales. Hay que ver el proceso de internas abiertas entre Ricardo Alfonsín y Hermes Wiener. Llegará a la provincia de Santa Fe en las próximas semanas el hijo del expresidente, intentando una vez más esa foto que en algún momento tuvieron. La política argentina hoy parece regirse por las fotos. Y hay consenso para que Alfonsín Wiener sea una de las fórmulas de la Unión Cívica Radical. ¿Qué pasará con Julio Cobos, quien hoy por hoy parece eclipsado por esta irrupción de Ricardito Alfonsín? Bueno, es algo que aún tiene que develarse. En el peronismo, el gran dilema en el peronismo santafesino es si van por adentro o si van por afuera. Ustedes saben, también este programa ha sido escenario de ese debate, de esa discusión, que desde el reutemismo y desde el sector de Agustín Rossi están fogoneando la posibilidad de ir a una interna por adentro de la estructura. Pero en las últimas horas han aparecido dirigentes dualdistas que dicen no, de ninguna manera. La provincia de Santa Fe es la más refractaria, junto con Córdoba, al kirchnerismo, y todo lo que huela a kirchnerismo por parte de los independientes en una elección general a gobernador no será convalidada. Parte de razón tienen unos y parte de razón tienen otros. ¿Por qué? Porque lo que se apunta desde el dualdismo es un hecho de la realidad, lo que están marcando las encuestas. Ahora bien, ¿puede permitirse hoy el peronismo santafesino una fuga de votos tan importante a la hora de pelear una elección general con el Frente Progresista? Bueno, esto es lo que queda por resolver. Y del lado, precisamente, del oficialismo, del Frente Progresista, poco se ha modificado. Los candidatos son estos: Giustiniani, que representa al ala política del partido; Bonfatti, el ministro de Gobierno, que es el elegido por Hermes Wiener; y el intendente de Rosario, Miguel Lifchitz. De estos tres saldrá el candidato socialista para pelear, tal vez, en la interna con el intendente de la ciudad de Santa Fe, el radical Barletta. Es decir, son procesos, son momentos donde, como en un desfile de modelos, los candidatos o los que quieren ser candidatos salen a promocionar sus virtudes. Me dirán ustedes, la sociedad está en otra cosa. Puede ser, dirán los políticos, falta una eternidad. En política pocas cosas quedan a una distancia similar a la de la eternidad. Pero estas son las cuestiones que hoy por hoy están en la agenda de la política santafesina. Tras el primer corte, nos metemos de lleno en la charla con Juan Bautista Jofre. Juan Bautista Jofre, el Tata Jofre, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo aquí. Le consultaba yo para la entrevista que salió el domingo en La Capital si encontraba razones para el éxito del libro, el porqué de que El Escarmiento sea hoy por hoy el más vendido. El Escarmiento para mí ha desatado algo que yo no tenía previsto,
que era la atención de los lectores sobre el último Perón. Para mi gusto, el último Perón es un Perón que estaba muy escondido, que ha estado muy escondido, especialmente por aquellos que se dedicaban a escribir allá por el año 80, o con la llegada de la democracia, que escribieron con gran libertad sobre esos años, y a Perón lo escondieron. ¿Por qué lo escondieron? Es muy simple. Porque ellos inventaron un Perón. Cuando yo hablo de ellos, estoy hablando de los escritores o historiadores o cronistas progresistas. Escondieron un Perón y para esconderlo tenés que inventar otro. Este Perón que baja el 20 de junio del 73 en Morón es un Perón que viene a restablecer el orden. Lo dice él. Lo dice, por ejemplo, antes de salir de Madrid, al doctor Puigvert. Entonces, los progres, los muchachos progresistas, casan inmediatamente la palabra orden con derecha. Y no es así. El orden es una vía. La ideología está en el sistema. Y el Perón que baja en Morón, el 20 de junio del 73, viene a restablecer el orden en el sistema republicano, representativo y federal que regía en Argentina y que la Argentina había votado el 11 de marzo del 73. Es ese Perón indignado, como lo va a reflejar al día después, al día siguiente, el 21 de julio, en Gaspar Campos, adelante del presidente Cámpora y de varios testigos, por el desorden que reinaba en Argentina. Entonces ya eso que debía durar un tiempo prolongado, es decir, 4 años, duró 49 días. A Perón lo llevaron a la presidencia, iba a llegar hasta el 1 de julio del 74, día que muere. Ese Perón que lo reta a Cámpora, cuando lo está retando, adelante además de su edecán militar, porque el edecán debió haberse retirado, pero le dice, no, quédese, quería testigos. Ese Perón que había tomado ya la determinación de que Cámpora se tenía que ir. Se lo va a decir a Balbín el domingo siguiente, que es el domingo 24. 24 o 25, me puedo equivocar en un día. Es el Perón que va a estar muy enojado y que va a decirle a Balbín, le va a comentar, a hablar mal de algunos de los ministros que tenía Cámpora, de la ocupación de las empresas, de las oficinas públicas y empresas del Estado. Rigui era uno que tenía... Tenía dos, Esteban Rigui y Juan Carlos Puig, que precisamente eran los dos que estaban ahí en nombre de la juventud o de los hijos de Cámpora, o cercanos a la tendencia. Y es el Perón que lo va a retar con el dedo índice a Cámpora, y después lo va a ver a Balbín, lo va a ver en las oficinas del Congreso, y Balbín le sugiere, bueno, seguramente va a haber cambio de ministros una vez que se apruebe la nueva ley de ministerio. No, mucho antes, no tengo tiempo, le dijo. Y a las mismas horas, mientras esto ocurría, mandaba a la casa de Benito Jambí a Raúl Astiri y a José Bergelbar para ofrecerle el Ministerio de Interior del gobierno que venía. Y el gobierno que venía era el de Raúl Astiri. Es decir, Cámpora estaba terminado. Cámpora debió haberse ido el 14 de julio, se adelanta en un día la partida porque desde Corrientes, seguramente Victorio Calabró, que era el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, dice algo que es elemental. Estando Perón en la Argentina, el presidente tiene que ser Perón, y no otro. ¿Se le va de las manos la guerrilla a Perón, que después tiene que regresar, como dice usted, a poner orden? ¿O se le va de las manos a Cámpora? Son dos proyectos distintos, y Perón lo sabía. Había lo que yo podría llamar un matrimonio de conveniencia. Otros van a decir que es un juego de simuladores. Yo diría que la fisura comienza a agigantarse allí por abril, a fines de abril del 73, es decir, antes de asumir Cámpora, cuando Galimberti, en el acto donde se constituye la UES, que era el brazo estudiantil de Montoneros, anuncia la formación o propone la formación de brigadas armadas.
de control popular. Galimberti es llamado inmediatamente a Madrid, lo acompaña a Valmedina, y en una suerte de juicio, Perón, junto con Norma Kennedy y el intendente de San Martín, Campos, un hombre que venía del sindicalismo, lo amonestan y lo echan del cargo que tenía Galimberti, que era representante de la juventud dentro del peronismo. Tanto así que Galimberti dice en un momento que él no ha dicho eso y van a sacar un geloso, Campos, ponen la cinta y ahí están las palabras de Galimberti, hecho que le va a provocar a Campos que fuera asesinado por Galimberti 2 años después, antes del golpe militar del 76. Después se va a ver que la fisura también se agranda y toma distancia en los encuentros en el Hotel Excelsior de Roma, cuando Perón se traslada a Italia y Cámpora va para allá. Ahí se va a reunir con los jefes montoneros, se va a ver por primera vez con Firmenich. Esas reuniones después van a continuar en Madrid, cuando Montonero le lleva una carpeta con candidatos para ocupar cargos públicos. En el fondo, uno sabía lo que era el otro y el otro sabía lo que era uno. Aplicando esa frase de Perón, ellos pensaban que yo era de ellos y yo soy de los nuestros. Eso fue lo que dijo Perón hablando de los montoneros. Ellos tenían un proyecto especial, particular, que es lo que siempre recalco en cada uno de estos libros. El proyecto de la patria socialista para los montoneros era el proyecto cubano para la Argentina. Y el proyecto peronista, el proyecto justicialista, era el peronismo, digamos, modernizado, si se quiere, adaptado a los tiempos del 55 al 73. Estos quisieron venir a aplicar el modelo cubano. De eso habla usted en casi todos los libros, y es algo que no está lo suficientemente difundido, lo del modelo cubano. Bueno, estoy escribiendo un trabajo sobre la infiltración cubana en Argentina que debo entregar a una organización en el extranjero. Me llevaría un tiempo explicarlo, pero lo puedo explicar. Esto empezó apenas llegado Fidel Castro al gobierno, va a venir en mayo del 59 a la Argentina, ya con oficiales de inteligencia, y va a mantener reuniones con los que después van a convertirse en agentes cubanos. ¿Quiénes son? Paco Urondo, el señor Rodolfo Walsh, todos aquellos que fueron a trabajar a Prensa Latina, Jorge Massetti, pero que ya estaba en La Habana, Cuba. En el año 61 se va a abrir el primer campamento de entrenamiento guerrillero. El primer discípulo va a ser Jorge Ricardo Massetti, 61. En el 63 van a entrar en la Argentina Massetti con cubanos a Salta y van a ser destruidos en el año 64 por la Gendarmería Nacional. Ya en esa época había cubanos en la Argentina. El señor Hermes Peña había sido jefe de la custodia del Che Guevara. Y un hombre muy importante, que es el que se ocupa del avituallamiento y de la logística, que opera ante la frontera de Bolivia con Argentina, va a ser un hombre que va a llegar a ser ministro del Interior, vicepresidente del Consejo del Partido Comunista cubano, conocido, digamos así, como Furrí, el nombre Furrí. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es un hombre de la estructura, de la nomenclatura cubana, 64. Ya en el 62, John William Cook y su esposa, Alicia Eguren, en una oficina en Montevideo, entrevistaban gente para mandar a La Habana a entrenarse. El Vasco Bengoche va a ser uno de ellos. Es decir, yo podía ir desarrollando esto, pero le como el programa. No. Año 66, Tricontinental de La Habana. Brazo de esa Tricontinental es en el 67, la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad. Por ahí va a haber una delegación de 180 argentinos que entre el 30 de julio y el 18 de agosto se van a entrenar en los campamentos cubanos. Entre esa gente va a estar Fernando Valmedina, Norma Rostito,
Roberto Quieto, Osatinsky, mucha gente le podría nombrar. Y después van a seguir yendo y yendo y yendo. Eso en el caso, ahí se forman tres sectores. Un sector que es trotskista, que después va a pasar al ERP, otro chinoísta, y después están los, lo que llamaban los cristianos revolucionarios, que para algunos son los cristianuchis. Es decir, gente que venían del catolicismo y del nacionalismo. Entonces yo le agrego, el jefe de la custodia de Salvador Allende, Max Marambio, relata que en esos campos de entrenamiento se cruzó con un grupo de argentinos muy bullangueros, con los cuales él no se llevaba bien porque él venía del socialismo chileno y estos venían del cristianismo, presididos por un cura. ¿Quién era el cura? Carlos Mujica. O sea, el cura Mujica también pasó por ahí. Y usted me podrá preguntar, ¿y usted cree lo que dice Max Marambio? Sí, porque después consulté en el exterior a un hombre que estuvo en ese mismo tiempo en los campos de entrenamiento y yo le dije, ¿quién era el cura? Y Tata, me dijo, Mujica, listo. Y después si quiere hablamos de la muerte, de cuando Mujica es muerto por los montoneros. De eso vamos a hablar después del corte. Tata, ¿cómo se posiciona, si tiene algo que decir respecto a lo que dicen? Bueno, la visión de Joffre está muy bien documentada, los libros de Joffre están muy bien documentados, pero es una visión muy de derecha. ¿Y quién dice eso? Dice Bonazo, Berbisky, ¿quién va a decir? Feynman. Pero Feynman, claro, si Feynman se reconoce hegeliano marxista. Entonces... ¿Qué le hubiera dicho Perón si ¿A quién? A Feynman? Sí. No, nada, le hubiera dicho tía, abuela. Abuela le hubiera dicho. Sí, él tiene unos ataques terribles contra mí, me trata de cana. Sí. Yo podría decir, me podría hacer lista y me trata de cana. El problema que Feynman no puede aceptar es que le estoy ganando por 8-2. De cada 10 libros que se venden, 8 son El Escarmiento y 2 son de... Lo de él es lo de siempre, es un libro muy denso, por no decir un plomazo, en donde él muestra su amplio conocimiento sobre filosofía, pero de peronismo poco y nada. Entonces yo le demuestro al lector que ese viejo, dicho esto con mucho cariño, que baja en Morón, dice lo que dice, habla con quien habla, las confesiones, los documentos que lee, sus discursos en base a los documentos que lee, quién es su Estado Mayor, quiénes componen su Estado Mayor, la alegría de él de volver a reconciliarse con el ejército, su alegría de poder reunirse con Balbín, con dirigentes de la oposición. Es un Perón, digamos, que tiene una gran actualidad este libro, porque este Perón es algo totalmente distinto a lo que es el kirchnerismo. El kirchnerismo, que dice gobernar en nombre del peronismo, debería leer este libro y proceder de otra manera. Como también aquellos que criticaron el otro día a Ricardito Alfonsín por sacarse una foto con Cristina Kirchner, también incurren en un error. Porque finalmente es una foto de dos personas políticas que provienen de distintas cunas ideológicas y que se pueden sentar a conversar frente a un elemento común que es la patria. Bueno, lo que hizo Perón con Balbín es eso. Lo que hizo Perón con otros dirigentes políticos, que ahí están las fotos, es eso. Eso Perón que Feynman no puede soportar que Perón haya tratado de mentirosos a los montoneros, de simuladores, y que le haya dicho lo que le dijo, y que por eso se haya tenido que ir, porque los echó. Hay un momento del libro en que usted relata cuando lo van a ver Obey y Gullo a Perón, y Perón les dice, bueno, si los muchachos son socialistas, tienen 5 partidos socialistas para ir. Así es. Eso fue a comienzos del año 74, cuando debía la tendencia era, digamos, la cobertura legal de montoneros. Cuando la tendencia o la JP va a verlo a Perón porque tiene que hacerse un encuentro con la juventud. Y ellos no quieren participar en un pie de igualdad con otras líneas de la juventud peronista. Está claro que ellos tenían una gran organización, quizás tenían más méritos que otros, pero también es cierto que el dueño de casa es el que elige.
y por eso ellos no concurren a ese diálogo. Después va a venir la etapa del 1 de mayo y el nacimiento de la JP Lealtad y la partida de Jorge Obeid, que era el jefe de la Regional 2 de la Tendencia, es decir, casi de Montoneros, y va a abrirse de Montoneros. Decía un líder del PRI respecto a este partido, no somos de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Yo lo aplicaría perfectamente al peronismo, ¿no? Ahora bien, tal vez ese último Perón que usted radiografía en El Escarmiento se muere y queda inconcluso, en definitiva, cuál eran los objetivos de Perón, de ese Perón. Sí, queda inconcluso porque nadie tenía previsto que iba a morir Claro. al año. Queda inconcluso algo que es muy importante. Queda inconcluso, van a decir otra vez que giro para la derecha, pero es lo cierto. En este libro, Perón, en junio del 74, va a crear el Consejo de Seguridad y va a poner al frente del Consejo de Seguridad al general Alberto Samuel Cáceres Anazagasti. Lo va a hacer después de casi un año de ver que no podía frenar a la guerrilla con la policía, que no alcanzaba con la policía. Entonces va a nombrar, ¿a quién va a nombrar? Porque muchos ponen la lupa sobre Alberto Villar. Y yo creo que la designación de Cáceres es una señal mucho más importante, porque Alberto Samuel Cáceres, que en ese momento que lo nombran como jefe del Consejo de Seguridad, es jefe de la Gendarmería, que había sido relegado, escondido por el general Carcaño. Alberto Samuel Cáceres, gran parte de su vida profesional como teniente coronel y como general, lo hizo comandando distintos organismos de la Policía Federal. Fue el jefe de la Policía Federal de Alejandro Agustín Lanusse. El relato... El problema, mi amigo, es que en el Consejo de Seguridad y la legislación que regía en ese momento, Perón combatía la subversión con la ley en la mano. Lo que hay en este libro, que es lo que no soporta Feynman, es la construcción de un discurso. La construcción de un discurso de la lucha contra el terrorismo, contra el proyecto cubano o vietnamita, según sea leer también, ahí con la ley en la mano. Porque en esos momentos, a la muerte de Perón, empezó lo que se llama la manga ancha, que ya estaba en la época de Perón, pero la manga ancha en serio va a venir después. Es decir, vivíamos en una sociedad con la violencia que era cotidiana, era parte de nuestras conversaciones diarias en la mesa familiar. Y a esa violencia de la izquierda venía la respuesta que era la violencia de la derecha. A la violencia de la derecha también venía de la izquierda. Y eso usted lo va a ver en la conversación de febrero del 74 de Perón y los diputados. Dijo, pues si es por violencia y fuera de la ley, en una semana yo termino el asunto, dice Perón. Ahí, digamos, aparece el tema del Perón, supuestamente creador de la AAA, que usted ahí relativiza tomando palabras de Cafiero. Cafiero dice que Perón conocía todo lo que se hacía. Le vuelvo a repetir. Por eso yo creo que es fundamental que el que lea este libro primero tiene que leer ese de allá. Porque este libro, Volver a Matar, es la historia de la Cámara Federal Penal de la Nación. El Camarón. El Camarón, como trató de rebajarla a la izquierda a ese organismo. Es cierto, es un organismo creado durante la dictadura militar, la dicta blanda militar, porque la de Lanusse fue casi un chiste en comparación con lo que vino después. Pero cuando eso se disolvió, la noche del 26 de mayo, se disolvió la Cámara y se reformó nuevamente el Código Penal. A nosotros los argentinos, a usted, a mí, a los que están todos acá, nos dejaron a la intemperie, porque los jueces no querían tomar una determinación, no querían aplicar la ley, tenían miedo, le caían las causas y se borraban, y entonces la justicia y la revancha pasó por otro lado, ya no pasó por la justicia, digamos por la rama del Poder Judicial, pasó por otro lado. Y cuando la justicia empieza a pasar por otro lado,
uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Porque hoy es uno, mañana es otro, 2, 3, 4. Los archivos que usted utilizó, porque algunos dicen, bueno, pasó por la CIDE y ahí sacó archivos para escribir los libros. Pero llama la atención que hay mucha información inédita que por primera vez se revelan acá. Si yo no tuviera archivos de información dura, no escribiría los libros. Pensar que yo pasé por la CIDE durante 6 meses y me llevé los archivos a la CIDE es una locura. Primero porque no tenía tiempo para eso. Yo llegué, y esto tiene mucha actualidad porque está sonando un nombre por ahí, yo llegué cuando el señor Alfonsín huyó del poder 6 meses antes y dejó un país en medio del incendio. Y un peronista se tuvo que hacer cargo de la presidencia. Yo no tenía tiempo para estar investigando. Ni mucho menos haciendo historia con estos libros, ni mucho menos investigando que habían hecho algunos funcionarios de la administración alfonsinista. La instrucción que recibí de Menem me dijo, mirá para adelante, no miré para atrás. Entonces, esto es el resultado de mucho caminar en la calle buscando documentos que están. No te diría que están todos, tengo pequeños islotes, pero con esos islotes me batan como para ir armando una película. Cada funcionario que pasa por el Estado, algún papel se lleva. Será un testimonio, será la garantía de que él hizo tal cosa y no hizo otra, pero están. Lo que pasa es que algunos tienen la entidad suficiente como para crear confianza en la fuente de información y otros no. Después del corte vamos a hablar sobre tal vez el libro que venga o no, porque hay muchos periodistas que le temen a este señor por lo que pudo haber visto mientras estuvo a cargo de la CIDE. Vamos a hablar de su paso por allí y un poquito de política de hoy. Volvemos. Hablábamos con Tata Joffre de su otra gran pasión, que es la música. 7.000 CDs tiene. Sí, sí, sí. Son muchos años que usted... Muy amigo de Papo era usted. Era un buen amigo de Papo, sí. Sí, han pasado muchos músicos por mi cuarto de música. Muchos. Bueno, volvemos al tema de la política y de lo que se viene. Pero antes de lo que se viene, muchos dicen que usted tiene una información que nadie posee por su paso en la CIDE durante el menemismo, de algo que muchas veces se dice, pero pocas veces se prueba, que tiene que ver con nosotros, los periodistas. Dicen que la información que usted tiene respecto de los periodistas que cobraban le da certeza. No, eso lo hemos hablado en otra oportunidad en el aire. Yo no tengo archivos de periodistas que cobraban, no sé de qué época. Sí tengo archivos de gente que cobraba, periodistas que cobraban en la época Onganía. ¿Berbisque es uno? Hay muchos. Hay muchos. Y eso no es por mi paso por la CIDE, es porque el funcionario que se fue a las corridas en el año 70 se llevó 2 expedientes. Y ahí estaban las listas. Y un día vino un tipo y me lo tiró. Como vino mucha gente a dar mi información. El Nadie fue un libro que, usted no se acordará, pero fue un libro que fue una edición de autor. Sí. Como edición de autor fue un bestseller. Después se transforma porque empiezan a llegar documentos. Y yo he tenido siempre mucha suerte, pero además a la suerte la he acompañado. Yo he caminado mucho para conseguir, porque yo creo que los testimonios son importantes, pero no hacen al fondo del libro. Yo busco información dura, porque la información dura no se puede cambiar. Ya está, ya se escribió, está la letra dura. Usted lee el libro de Jorge Tayana, padre, sobre Perón. Y es el libro de un médico que está parado a fines del siglo XX, mirando al Perón de hace 30 años y viendo cómo pasa él a la historia. Entonces, es un relato no lo suficientemente real o veraz del Perón del 73-74. En cambio, usted ve el relato de Pedro Cosio y Seara, que eran 2 pibes, porque esa es la verdad, eran de 27 años, médicos, técnicos, ocupados en verlo a Perón durante todo el día,
sin la formación política del viejo Tayana, y es un libro mucho más sincero, porque ahí están las palabras de Perón hablando. Porque como no tenían formación política, no tienen por qué mentir. En cambio, Tayana está ahí entre... Entonces, yo busco información dura, porque la información dura no me puede mentir. Y además la sé tejer con otra información dura. Y después quiero hacer una aclaración. Yo puedo utilizar libros, información del servicio de inteligencia, pero también uso información de las organizaciones armadas. Yo me siento con todos. Yo soy un tipo que se sienta sin rencores, sin odio, sin pasión. ¿Sabe por qué? Porque yo formé parte de un gobierno que indultó. Entonces yo trabajé con montoneros en el gobierno de Menem. Y a mí me ha tocado la oportunidad de sentarme con Perdía, mi primo, Bacanar Baja, Fernando Bacanar Baja Joffre, el Pepe Fimenich. A mi casa ha venido gente de ELER muy importante. Yo converso con todos. Ellos saben lo que voy a escribir, yo no miento. Yo no te hago como algunos medios que te dicen, che, yo quiero hablar de la magia de los libros, y después vienen y te tiran con cualquier cosa. Yo hablo de los libros. No me meto con la vida privada de algunos personajes de esta historia. Y digo, se viene ahora un libro... A ver, usted participó de esa gran interna en la cual Menem derrotó a Cafiero. ¿Falta el gran libro que explique esa historia? No, falta el gran libro que explique esa historia, y falta el gran libro que explique cómo ese hombre modesto intelectualmente, que era el gobernador de La Rioja, llamado Carlos Saúl Menem, introduce a la Argentina en la modernidad. Ahora, yo le voy a dar mi percepción. Mi percepción es que no me gusta escribir ese libro por dos razones. Primera razón, porque creo que Menem produce un serio rechazo. Entonces, escribir un libro sobre una persona que provoca rechazo, creo que no sé si es negocio para una editorial. ¿Rechazo o culpa? ¿O la culpa genera el rechazo? Bueno, rechazo. Segundo, porque tengo que hablar de mí, y a mí no me gusta hablar de mí. Entonces, y tercero, porque dentro de las cosas que yo he visto, hay cosas que no me gustan y que tendría que contarlos. Y no me parece que sea, para que el público lo entienda, yo no lo voy a tirar a Menem al fuego, y menos cuando está Kirchner en el gobierno. No se lo voy a regalar a Menem. Voy a escribir ese libro y lo tendré guardado para el momento oportuno. No sé, eso es lo que pienso hoy. Pero la vida es una película y no una foto, pero eso es lo que pienso hoy. Y después debería escribir también del señor Alfonsín. Y no quiero que este muchacho, Ricardo Alfonsín, crea que yo voy a hacer este libro para influir en la elección del año que viene, hablando mal del radicalismo. Creo que hay temas que todavía están faltando acá. Acá están faltando temas. ¿Por ejemplo? Vamos. Y está faltando, por ejemplo, el final del proceso, de cómo se negoció, de lo que fue esa presidencia de Viñones, de cómo el peronismo negoció con Viñones, de cómo gran parte del ejército estaba de acuerdo con Viñones. ¿Eso es lo que viene ahora? No estoy pensando. Estoy en Rosario presentando este libro, ya denme un poco de tiempo, porque el pacto militar sindical, ¿se acuerda del pacto militar? Sí, cómo no. ¿Quién lo denunció? Alfonsín. Yo. ¿Usted? Yo se lo conté a Alfonsín. Mire usted. Y después otra persona lo escribió. Lo tomó Alfonsín ante Isa España, lo tiró en E6 y se fue. Pero la primera versión la tuvo de mí, adelante de Bernardo Grispun y Germán López. Y un general de la Nación que estaba ahí, que era más radical que peronista. Y no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Pregunto, usted estuvo en la CIDE 6 meses. Actualmente se dice, bueno, la CIDE se ocupa de meterse en camas ajenas, de investigar vidas privadas. ¿A usted le propusieron algo de eso y por eso se fue a los 6 meses? No. La CIDE es un organismo que puede penetrar, si uno quiere, en la cama ajena. Es un organismo que es importante, necesario, depende, después podemos discutir el tamaño del organismo. Y como todo organismo está compuesto por seres humanos, así que depende de quién lo maneje. Yo no quiero decir que soy un santo, pero yo no me ocupaba de
de las vidas privadas. Mi observación durante esos 6 meses fue seguir atentamente el desarrollo del plan económico. Y la verdad que se podía hacer y muy bien. ¿Y cómo se sigue un plan económico de la CIDE? Y hablando con empresarios, escuchando lo que dicen, escuchando, recibiendo sus consejos, acercándole al presidente propuestas. Hay muy buenos técnicos en la CIDE. No solamente la gente cree que hay técnicos en pinchadura. No, no, no. Hay profesionales, hay gente que se siente muy honrada de trabajar en ese organismo. Y hoy por hoy, ¿el rol de la CIDE cuál es? Bueno, usted sabe que para todo jefe de la CIDE lo que tiene que hacer es dar una instrucción ejecutiva. Yo no sé cuál es la instrucción ejecutiva que ha dado Icazuriaga. Lo único que yo le diría es que lo que yo no hacía, que hace Icazuriaga, es acompañar a Kirchner a todos lados como si fuera una especie de decán. Yo creo que un jefe de la CIDE que tiene que estar un poquito más retirado, pero la CIDE, bueno, está en los diarios, ¿no? Porque me llama la atención que el único político, que hoy por hoy, a lo mejor habrá otros, que está como retirado y hasta se tuvo que ir del país, es Vélez. Y yo recuerdo que lo último de Vélez fue mostrar una foto de Estiuso. Es cierto, pero Vélez estaba prácticamente, políticamente muy mal cuando se va. Consiguió un trabajo afuera para obtener descanso. Hace 1 mes y medio vino a Buenos Aires. Su idea es volver a la Argentina. Yo no lo vi, pero le aconsejé que no venga. Que no venga no por él, sino por sus chicos, que tengan la oportunidad de estudiar en una buena universidad norteamericana y después incorporarse con los conocimientos que tienen. Entonces la respuesta de Vélez es que un chico en Estados Unidos sale $40.000 al año, estudiar en una universidad norteamericana. Entonces mi respuesta fue que busque un crédito. Yo creo que Vélez tiene que pasar si me preguntan a mí, como me preguntaba ese amigo íntimo de él, tiene que pasar un tiempo más largo. Creo que no tiene cabida todavía en la política, es decir, era zapatitos blancos, que vio cosas muy feas en el menemismo, después no le gustó cómo lo trataban en el kirchnerismo. No sé cómo encajaría, con Lilita Carrió se estaría peleando al segundo día. Me parece que es un personaje menor, que no merece mucha atención, ¿no? Para terminar, ¿hay kirchnerismo después del 2011? ¿A quién ve como el político hoy por hoy con más chances de ser presidente de la nación? Yo voy a correr un riesgo, ¿no? Voy a correr el riesgo de decirle por quién voy a votar si tengo que votar hoy. Duhalde. Y voy a, con el miedo de contaminar el libro, pero el libro no lo hice para él. Para mí el hombre es Eduardo Alberto Duhalde. Es Duhalde, porque vamos a enfrentar problemas muy difíciles que están escondidos hoy. Y ya Duhalde probó que era capaz de enfrentarlos. Duhalde en estos años no ha perdido el tiempo. Ha hablado, ha viajado, ha estudiado. Me parece que está en mejor posición que Alfonsín, hijo. Está en mejor posición que Cobos. Ya ni hablar de Lilita Carrió, a quien no tomo en cuenta. Creo que el kirchnerismo me parece se está yendo y Duhalde es un buen candidato. No tengo otro. Si usted me dice Duhalde es Adenauer, no es Adenauer, pero es un buen candidato para la Argentina de hoy. ¿Hay alguna razón que nosotros no sepamos y que a lo mejor tiene que ver con eso que Reutemann dice haber visto y que no le gustó, por la cual este hombre no quiere ser candidato? ¿Quién? ¿Reutemann? Sí. Y no, Reutemann tengo entendido que va a ser candidato a vicepresidente con Duhalde. Por lo menos se dice eso en Buenos Aires. En los cuarteles más importantes de Buenos Aires políticos se habla de la fórmula Duhalde-Reutemann. ¿Le gusta esa fórmula? ¿A mí? Sí. Sí, porque va del centro a la derecha. Digamos, al sector independiente de la sociedad. Tiene peronismo y sector independiente. Porque sin el sector independiente es muy difícil ganar una elección. ¿Y Alfonsín Wiener, cómo cae en Buenos Aires, en los ámbitos que usted frecuenta? Yo creo que Ricardito Alfonsín es un gran tipo, enternece cuando uno lo escucha. Es un proto Ricardo Alfonsín, porque habla de la socialdemocracia escandinava,
cosas de las que Alfonsín hablaba en el 71, 72. Yo empecé a tratar mucho a Alfonsín durante los años de proceso, en el 77 hasta el 82. Estuve muy cerca de Alfonsín en esos años. Y no me arrepiento, pero este chico está muy atrasado, yo creo que le falta mucho para gobernar un país, pero es una muy buena persona. De Wiener me parece con todo respeto lo digo, me parece un personaje muy gris, muy aburrido. Y yo quiero a alguien que sonríe un poco más, me parece. No sé cómo serán las cuentas públicas en Santa Fe, si administra bien o administra mal. Sí, pero se me parece un personaje gris, vuelvo a repetir. Pero a lo mejor va a estar, como va a estar en la Cámara de Senadores, pero yo tenía un viejo amigo que decía que los socialistas eran buenos para administrar las municipalidades porque siempre cuidaban los arbolitos y los canteros. No sé si es para ser vicepresidente de la Nación, pero tengo esa impresión. Bueno, tampoco Reutemann anda halagando no tira cañita voladora. Pero tiene algo que no es fácil encontrar hoy en día en un político argentino, que maneje idiomas y que tenga alguna visión un poco más realista de lo que es el exterior. Por lo menos no lo escucharía a Reutemann burlarse de los americanos hablando del efecto jazz. Tata, ha sido muy amable de haber estado, disfrutamos mucho de este programa y ojalá podamos repetirlo pronto con un nuevo libro. Gracias, muchas gracias a vos por la invitación. Estuvimos con Juan Bautista Joffre, el Tata Joffre, quien hoy por hoy está a la cabeza de los libros más vendidos con El Escarmiento, pero creo que hemos tenido una interesante charla abordando todos los temas. Ya volvemos. No sé si a usted le pasó lo mismo, pero yo francamente disfruté mucho el programa con el Tata Joffre. A ver, más allá de que ahora se ha convertido en bestseller, que es muy leído, para los periodistas políticos siempre ejerció cierta fascinación, porque es un hombre que ustedes lo vieron detrás de esa mirada, tiene muchos secretos, tiene mucha información. Lo que dijo hoy acá Joffre es solamente el 1% de lo que conoce. Fue jefe de la CIDE en la época de Menem. Es un hombre que divide las aguas para cierto sector, para cierto discurso, si se quiere, enrolado en el progresismo, que hoy es el que está en el gobierno. Joffre es mala palabra. Pero también es cierto que sus libros tienen una contundencia tremenda. ¿Por qué? Porque publica documentos que nunca habían salido a la luz. Y hay una historia que Joffre conoce respecto a los periodistas que cobran por zurda, como se dicen. Lo sabe, porque en la CIDE, sí, a lo mejor no hay listas, pero se maneja la información. Ustedes vieron, él habló de en la época de Onganía había actuales periodistas de medios muy progresistas que cobraban de Onganía. Yo le pregunté por un nombre. Y mucha información que tiene que ver, como les decía, con los últimos años de la Argentina. Me parece el libro francamente muy interesante, El Escarmiento, como también fuimos todos, nadie fue, Volver a matar. Uno leyendo El Escarmiento se llena de más dudas, porque ese Perón que vuelve es un Perón que nada tiene que ver con este que ahora se impulsa desde el poder. En consecuencia, ¿quién es Perón? Se pregunta. ¿Quién fue Perón? Se sigue preguntando uno. Ni sueñen con que un extranjero entienda el peronismo si se le da el libro de Joffre y se le da el libro de Feynman, Peronismo, que también estoy leyendo, pero es un muy buen ejercicio leer los dos libros a la vez. A lo mejor estamos pidiendo mucho. Pero bueno, lo cierto es que disfrutamos mucho. Agradezco a Silvina Ross, que ha traído a Joffre en exclusiva a nuestro programa. Presentó el libro este lunes a la tarde en Ross. Se nos fue el tiempo, volvemos en 7 días. Ahí ya vamos a hablar de internas y de actualidad política. Hasta entonces. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal.